¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a dormir sin que tu mente siguiera corriendo? Piénsalo de verdad. ¿Cuándo fue la última noche en que pusiste la cabeza en la almohada y no había deudas dando vueltas, ni conversaciones que no terminaste, ni miedos sobre lo que viene mañana, ni ese peso invisible que no sabes exactamente de dónde viene, pero que te acompaña desde que abres los ojos hasta que los cierras y a veces hasta mientras duermes? Porque hay algo que nadie te dice sobre la ansiedad nocturna de los creyentes. No es falta de fe, no es pecado oculto, no es que Dios esté enojado contigo. Es que nadie te enseñó qué hacer con esa hora exacta del día en que el silencio llega, y de repente todo lo que mantuviste ocupado durante el día aparece con el doble de volumen. La noche tiene una manera de amplificar lo que el día logró callar. Y si no tienes una llave espiritual para esa hora específica, esa hora te va a cobrar un precio que se acumula con el tiempo en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple pero que tiene una profundidad espiritual que va a sorprenderte. 5 palabras. Solo 5. Que pronunciadas con fe y con entendimiento antes de cerrar los ojos, pueden transformar completamente la calidad de tu descanso, la condición de tu alma al despertar y la manera en que enfrentas cada nuevo día. No son palabras inventadas, no son una técnica de relajación disfrazada de espiritualidad. Son palabras que vienen directamente de la Escritura y que los hombres y mujeres de Dios que más profundamente descansaron en Él, usaron en los momentos de mayor presión de sus vidas. Pero ¿y si te dijera que Dios diseñó la noche, no como el momento en que quedas más vulnerable, sino como el momento en que su custodia sobre tu vida se hace más evidente? Y su palabra lo confirma con una ternura que pocas veces se predica desde los púlpitos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Lo que anhelas no es solo dormir más horas. Lo que anhelas es despertar renovado, levantarte con la sensación de que algo te sostuvo mientras dormías, cerrar los ojos sin ese nudo en el pecho que parece haberse convertido en tu compañero permanente de noche. Ese anhelo es completamente legítimo. Y Dios no solo lo entiende, lo diseñó. El descanso genuino no fue una idea humana. Fue el primer regalo que Dios le dio a su creación. El séptimo día. Dios mismo descansó. Y lo que quiero que entiendas es que ese diseño original de descanso todavía está disponible para ti. Pero hay que saber cómo acceder a él. Y hay alguien en la Biblia cuya historia ilustra esto de una manera que va a quedarse grabada en tu corazón. Era un hombre que tenía todas las razones del mundo para no poder dormir. Estaba en prisión, no por un crimen cometido, sino por hacer lo correcto. Sus manos estaban encadenadas entre 2 soldados. Había una guardia permanente frente a su celda. Al día siguiente iba a ser juzgado y probablemente ejecutado. Su situación era humanamente terminal. Y sin embargo, la Biblia dice algo sobre esa noche que me parece uno de los testimonios de paz más extraordinarios de toda la Escritura. Estaba dormido, profundamente dormido. Tan dormido que cuando el ángel del Señor llegó a liberarlo, tuvo que golpearlo en el costado para despertarlo. En medio de cadenas, en vísperas de la muerte, ese hombre dormía con la paz de un niño. Su nombre era Pedro. Y lo que sostuvo su sueño esa noche en Hechos 12 no fue ausencia de problemas. Fue la presencia de un Dios que cuida a sus hijos incluso mientras duermen. Especialmente mientras duermen. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocar algo en ti, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y escribe en los comentarios esta frase: Señor, esta noche duermo en tu paz. Escríbela ahora mismo, porque lo que declaras con tu boca tiene peso espiritual. Y esa declaración puede ser el comienzo de las noches más reparadoras que has tenido en mucho tiempo. Quédate hasta el final de este video, porque las 5 palabras que voy a revelarte no son el único regalo que este mensaje tiene para ti. Lo que voy a enseñarte sobre el diseño espiritual de la noche y el papel que tiene en tu vida de fe puede cambiar para siempre la manera en que terminas cada día. Prepárate, porque Dios quiere darte esta noche algo que quizás llevas años sin experimentar. Descanso verdadero, profundo, sobrenatural.
el descanso de quien sabe que mientras duerme, el Padre vigila. 1. ¿Por qué la noche es el campo de batalla más ignorado de tu vida espiritual? Hay algo que el enemigo sabe sobre ti que tú mismo has tardado en reconocer. Sabe que el momento en que más vulnerable estás no es cuando estás en el trabajo enfrentando presiones, no es cuando estás en la iglesia rodeado de hermanos, no es cuando estás en medio de una crisis evidente donde la adrenalina espiritual te mantiene en guardia. El momento en que más vulnerable estás es exactamente ese instante entre la vigilia y el sueño, cuando la conciencia se relaja, cuando las defensas emocionales bajan, cuando la mente cansada ya no tiene fuerzas para filtrar lo que entra. Esa es la hora que el enemigo prefiere. Y si nadie te lo ha dicho así de claro, necesitabas escucharlo hoy. El Salmo 91:5 habla de algo específico que me parece una de las promesas más subestimadas de toda la Biblia. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno. La Biblia reconoce que hay algo específico que ataca de noche. No es solo imaginación. No es solo el resultado de un día estresante. Hay una actividad espiritual específica que intensifica su operación cuando cae la noche y cuando el creyente está en su estado más desprotegido humanamente hablando. Y Dios promete específicamente protección contra eso. Pero esa promesa tiene un contexto. El Salmo 91 comienza con una condición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no visitar, no aparecer de vez en cuando. Habitar, vivir. Establecerse en la presencia de Dios como lugar permanente de residencia espiritual. Y aquí está la primera enseñanza profunda que quiero darte. La paz en la noche no es el resultado de no tener problemas. Es el resultado de a quién le entregaste los problemas antes de acostarte. Muchos creyentes cargan durante todo el día el peso de sus situaciones, y cuando llega la noche no saben cómo soltarlo. Se acuestan con él, se revuelcan con él, y amanecen tan cansados como se acostaron, o más, porque la mente trabajó toda la noche procesando lo que el espíritu debería haber entregado a Dios antes de cerrar los ojos. 1 Pedro 5:7 es una instrucción que parece simple, pero que tiene una profundidad práctica enorme. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda. No una parte. No las ansiedades que parecen razonables dejar con Dios. Toda. La deuda que no sabes cómo pagar. El diagnóstico que te dieron esta semana. El hijo del que no tienes noticias. La relación que no termina de sanar. El trabajo que no termina de llegar. Todo eso. Echado. Lanzado. Transferido de tu carga a la de Él. No porque no importe, sino porque Él tiene cuidado de ti. Esa frase, tiene cuidado de ti, en el griego original comunica una atención activa, una preocupación constante, una vigilancia que no descansa. Mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú descansas, Él trabaja. El Salmo 121:4 lo dice con una imagen que me parece de las más hermosas de toda la Escritura. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Dios no toma vacaciones. Dios no tiene turnos de noche donde su atención baja. Mientras tú estás en la más profunda inconsciencia del sueño, el Padre está completamente despierto, completamente atento, completamente presente sobre tu vida. Eso cambia todo sobre cómo deberías irte a dormir. Pero hay algo que necesitas hacer activamente para transferir esa carga antes de acostarte. Y aquí es donde muchos creyentes fallan no por mala voluntad, sino por falta de práctica. Saben que deberían entregar sus cargas a Dios. Pero a las 11 de la noche, con el agotamiento del día encima, no saben concretamente cómo hacerlo. Así que te doy el mapa. 1. Establece un ritual de cierre espiritual del día. No un ritual religioso mecánico. Un momento intencional antes de acostarte, aunque sean 5 minutos, donde conscientemente hagas la transición de la vigilia al descanso en la presencia de Dios. Apaga la pantalla. Silencia el teléfono. Y dedica ese tiempo específicamente a la entrega. 2. Nombra lo que estás entregando. No lo generalices.
Señor, te entrego mis preocupaciones. Es vago y tu mente no lo procesa como una entrega real. Di específicamente, Señor, te entrego la situación con mi trabajo que no sé cómo va a resolverse. Te entrego la salud de mi madre. Te entrego la tensión que hay en mi matrimonio. Te entrego la deuda que vence el próximo mes. Nómbralas. Y luego suéltalas conscientemente. Las pongo en tus manos esta noche. No las voy a cargar mientras duermo. Tú eres el que vela. 3. Declara la custodia de Dios sobre tu noche en voz alta. Hay algo que ocurre cuando tu voz declara la verdad espiritual en el espacio físico donde vas a dormir. No es magia. Es el principio de Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuando declaras en voz alta, Señor, esta noche vigila sobre mí, sobre mi familia, sobre este hogar, estás ejerciendo autoridad espiritual sobre el ambiente en que vas a descansar. 4. Alimenta tu mente con la palabra antes de cerrar los ojos. Lo último que procesa tu mente consciente antes de dormir tiene una influencia desproporcionada en lo que tu subconsciente trabaja durante la noche. Si lo último que ves es el noticiero, las redes sociales o una discusión familiar, eso es lo que tu mente procesa mientras duermes. Si lo último que ves es la palabra de Dios, una promesa específica, un salmo de confianza, eso es lo que tu mente y tu espíritu trabajan mientras descansas. Pregúntate con honestidad ahora mismo. ¿Cuál es el último contenido que consumes antes de dormir? ¿Cuánto de ese contenido edifica tu fe y cuánto alimenta tu ansiedad? Esa pregunta puede revelar más sobre la calidad de tu descanso que cualquier otra cosa. Escribe en los comentarios ahora mismo la hora a la que generalmente te acuestas y dime si eres de los que se quedan dormidos fácilmente o de los que dan vueltas pensando. Quiero conocerte mejor. Y mientras escribes, quiero que sepas que no estás solo en esto. La ansiedad nocturna no es una debilidad espiritual vergonzosa. Es una batalla que muchos creyentes enfrentan en silencio porque nadie habla de ella. Hoy estamos hablando de ella. Y hay solución. 2. Las 5 palabras. ¿Y por qué cada una tiene un poder específico? Y llegó el momento que has estado esperando desde el inicio de este video. Las 5 palabras. Pero antes de decírtelas, necesito que entiendas algo fundamental. Estas palabras no funcionan como encantamiento. No funcionan por repetición mecánica. Funcionan cuando las dices con entendimiento, con fe, con la conciencia plena de lo que estás declarando y a quién se lo estás declarando. Cuando las pronuncies esta noche, no las digas como quien recita una fórmula. Dilas como quien hace una transferencia real. Como quien firma un documento. Como quien cierra una puerta conscientemente y confía en que otro va a custodiarla mientras duerme. Las 5 palabras son estas. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Las reconoces? Son las palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de entregar su último aliento. Lucas 23:46. Pero lo que muy poca gente sabe es que Jesús no inventó esa frase en la cruz. La tomó del Salmo 31:5, que era una oración que los judíos piadosos pronunciaban cada noche antes de dormir. Era la oración de cierre del día, la manera en que un creyente en Israel ponía su vida en manos de Dios antes de entrar en la vulnerabilidad del sueño. Jesús, en el momento más importante de toda la historia humana, en el instante de su muerte, eligió usar las mismas palabras que había aprendido a decir de niño antes de dormir. Eso no es coincidencia. Eso es la revelación más poderosa sobre el peso espiritual de esas 5 palabras. Si son suficientemente poderosas para el momento de la muerte, son más que suficientemente poderosas para el momento de irte a dormir. Déjame mostrarte el poder específico de cada una. En tus manos. Esta frase es una transferencia de control. Es el acto espiritual de soltar lo que has estado cargando todo el día y colocarlo en el lugar donde realmente estás seguro. Tus manos son finitas. Tus manos se cansan. Tus manos no pueden sostener todo al mismo tiempo. Las manos de Dios no tienen ninguna de esas limitaciones. Juan 10:28-29. Habla de las manos del Padre como el lugar más seguro que existe en el universo. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Cuando dices, en tus manos, estás colocando tu vida, tu familia, tu situación, tu noche, en el lugar donde ninguna fuerza del cielo, ni de la tierra, ni del infierno puede tocarla sin el permiso del Padre. Encomiendo. Esta palabra es activa, no es resignación pasiva, no es haz lo que puedas con esto. Encomendar es confiar deliberadamente algo valioso al cuidado de alguien de quien confías plenamente. Es el acto de un padre que le entrega a su hijo a alguien en quien confía completamente mientras él no puede estar presente. Cuando dices encomiendo, estás haciendo un acto de fe voluntario y consciente. Estás ejerciendo tu libre albedrío en la dirección de la confianza, y Dios responde a esa clase de fe activa. Mi espíritu. No solo tu cuerpo, no solo tu mente, tu espíritu. La parte más profunda, más esencial, más real de lo que eres. Esa parte que el mundo no puede ver, pero que es la que más importa. Esa parte que carga las heridas más antiguas, los miedos más profundos, los anhelos más íntimos. Esa parte que a veces ni tú mismo entiendes completamente. Cuando dices mi espíritu, le estás dando a Dios acceso a todo lo que eres, no solo a las partes que decides mostrar. Y Dios puede trabajar en esas profundidades mientras duermes de maneras que la mente consciente no permite cuando está activa. Estas tres partes juntas forman una de las declaraciones espirituales más completas y más poderosas que puede pronunciar un creyente. Y cuando se dicen antes de dormir, con fe y con conciencia, producen algo que ninguna pastilla para el sueño, ninguna técnica de relajación, ninguna aplicación de meditación puede producir. La paz que sobrepasa todo entendimiento que Pablo describe en Filipenses 4:7. No la paz que el mundo da, que depende de que las circunstancias estén bajo control. La paz de Dios, que existe precisamente porque las circunstancias están en sus manos, aunque no estén bajo tu control. Quiero preguntarte algo personal. ¿Cuántas noches has llegado a la cama cargando cosas que no te corresponde cargar? ¿Cuántas veces tu mente ha funcionado como una computadora que no apaga, procesando problemas que no tienen solución a las 2 de la mañana, generando ansiedad sobre escenarios que quizás nunca ocurran? Ese ciclo no es inevitable. No es tu personalidad, no es tu destino espiritual. Es el resultado de no haber aprendido a hacer la transferencia antes de dormir. Y esa transferencia tiene nombre, tiene palabras, y las acabas de escuchar. Esta noche, cuando pongas la cabeza en la almohada, quiero que hagas algo concreto. Cierra los ojos, respira profundo, y di en voz audible, aunque sea en susurro, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y mientras lo dices, imagina conscientemente que estás soltando todo lo que cargaste hoy. Cada preocupación, cada conversación no resuelta, cada miedo sobre el mañana, todo. Puesto en las manos del Padre que no duerme, que vigila, que tiene cuidado de ti. Escribe en los comentarios el nombre de alguien con quien vas a compartir estas 5 palabras esta noche. Un familiar, un amigo, alguien que también necesita aprender a descansar en Dios. Porque estas palabras no son para guardárselas, son para pasarlas. Como se pasa una antorcha de mano en mano. 3. Lo que sucede en el ámbito espiritual mientras duermes, y por qué el enemigo odia que descanses. Hay una verdad espiritual sobre el descanso que casi nunca se predica y que el enemigo preferiría que nunca escucharas. El descanso no es un paréntesis en tu vida espiritual, es una parte activa de ella, y hay cosas que Dios hace en tu vida específicamente mientras duermes que no puede hacer cuando estás despierto, no porque su poder sea limitado, sino porque cuando estás despierto tu voluntad, tu ansiedad, tu necesidad de control y tu mente racional constantemente interfieren con lo que Él quiere hacer en las profundidades de tu ser. Job 33, 14-16 contiene una de las revelaciones más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento sobre lo que Dios hace en la noche. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla en sueños. Dios revela en la noche. Dios deposita instrucción, dirección, consejo,
en los oídos de sus hijos mientras duermen. No siempre en sueños vívidos que recuerdas con claridad. A veces en esa claridad inexplicable con que amaneces sobre una situación que la noche anterior parecía completamente confusa. A veces en esa paz súbita que sientes al despertar sobre algo que te tenía paralizado de miedo. Eso no es coincidencia. Es el Padre trabajando mientras sus hijos descansan. El Salmo 127:2 dice algo que ha sido mal interpretado con frecuencia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No es un versículo sobre la pereza. Es un versículo sobre la confianza. Dios le da sueño a su amado. El descanso genuino es un regalo de Dios, una evidencia de su amor, una señal de que confías en Él lo suficiente como para soltar el control y dejar que Él sea Él, mientras tú eres simplemente humano. Y aquí está la razón por la que el enemigo odia que descanses. No es porque le moleste que estés quieto. Es porque sabe que el creyente descansado es infinitamente más peligroso para su reino que el creyente agotado. Un creyente que duerme mal, que se levanta con ansiedad, que arrastra el cansancio de semanas de noches sin paz, es un creyente con la guardia baja, con la fe debilitada, con la perspectiva distorsionada, con una capacidad reducida para discernir la voz de Dios y una tendencia aumentada a reaccionar desde el miedo en lugar de responder desde la fe. El agotamiento espiritual no empieza en el espíritu, empieza en el cuerpo y en la mente. Y cuando el cuerpo y la mente están agotados, el espíritu también lo paga. Elías en 1 Reyes 19 es el ejemplo más claro de esto. El profeta más poderoso de su generación llegó al punto de pedirle a Dios que lo dejara morir. No porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque estaba físicamente agotado. Y la respuesta de Dios no fue una gran revelación espiritual inmediata. Fue comida y sueño. 2 veces. Dios entendió algo que Elías necesitaba urgentemente. Antes de poder recibir dirección divina, necesitaba descanso físico. El espíritu renovado vive en un cuerpo descansado. Entonces cuando el enemigo roba tu sueño, cuando llena tus noches de ansiedad, cuando hace que llegues cada mañana más cansado que la noche anterior, no está solo siendo cruel, está siendo estratégico, está debilitando sistemáticamente al guerrero espiritual que eres, para que cuando lleguen las batallas del día no tengas los recursos para enfrentarlas desde la fe. Y la respuesta a esa estrategia no es luchar más, es descansar más profundamente, con más confianza, con las 5 palabras que transfieren el control al único que puede ejercerlo completamente, mientras tú recargas las fuerzas que Él mismo diseñó para que necesitaras. Necesito corregirte en algo que quizás estás haciendo y que está contribuyendo a tus noches sin paz. Hay creyentes que se acuestan y rezan, que hacen una oración rápida, formal, de 3 minutos, que se parece más a marcar una casilla de responsabilidad espiritual que a una entrega real. Y luego agarran el teléfono y se quedan otra hora viendo contenido en redes sociales. Eso no es preparar tu alma para el descanso. Eso es desordenar lo poco que la oración intentó ordenar. La última cosa que entra a tu mente antes de dormir tiene un peso desproporcionado en la calidad de tu descanso. Si es contenido que genera comparación, que activa emociones intensas, que mantiene tu mente en estado de estimulación constante, vas a tardar más en dormir y vas a dormir peor aunque no te des cuenta. Toma una decisión práctica hoy. Define una hora de corte para las pantallas antes de dormir. Puede ser 30 minutos, puede ser 1 hora. Y usa ese tiempo en cambio para lo que realmente prepara tu alma. Un salmo leído en voz baja, las 5 palabras pronunciadas con fe, una conversación breve y honesta con el Padre sobre tu día. Eso no es legalismo religioso. Es sabiduría práctica que honra el diseño que Dios puso en ti. 4. El amanecer que cambia todo. Lo que ocurre cuando empiezas a descansar en Dios de verdad y llegamos al resultado. Al fruto. A lo que pasa en tu vida cuando el descanso genuino, el descanso que nace de la confianza real en el Padre que vela, comienza a ser una experiencia consistente y no una excepción ocasional. Isaías 40:31 es uno de los versículos más citados sobre la fortaleza espiritual, pero pocas veces se enseña en su contexto completo. El versículo anterior, el 30, dice: Los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen. El agotamiento es universal. Alcanza a los más jóvenes, a los más fuertes, a los que humanamente tienen más recursos para sostenerse. Nadie escapa al cansancio si opera solo desde sus propias fuerzas. Y luego viene el 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan. Esa palabra en el hebreo original, kava, no significa simplemente aguardar pasivamente, significa entrelazarse, estar tan profundamente conectado a Dios que su fortaleza fluye a través de tu debilidad. Eso es lo que produce el descanso genuino en Él. No solo recuperación física, renovación sobrenatural, fuerzas que no vienen de lo que dormiste, sino de a quién le confiaste tu sueño. Y quiero que entiendas algo que tiene consecuencias prácticas enormes en tu vida cotidiana. El creyente que aprende a descansar en Dios de noche opera diferente de día. No porque sea más inteligente, no porque tenga menos problemas, sino porque llega al día desde una posición de reposo en lugar de una posición de deuda. El creyente que no descansó llega al día en déficit, ya agotado antes de empezar, respondiendo a cada situación desde el miedo y la reactividad. El creyente que descansó en el Padre llega al día desde la plenitud, desde la confianza, desde la fortaleza renovada que le permite enfrentar lo que venga sin perder la paz. Esa diferencia se nota en cómo tratas a tu familia en la mañana, en cómo enfrentas los problemas en el trabajo, en cómo respondes a las personas difíciles en lugar de reaccionar ante ellas, en la claridad con que tomas decisiones, en la paciencia que tienes con los procesos que no avanzan a la velocidad que quisieras. Todo eso tiene raíces en la calidad de tu descanso. Y la calidad de tu descanso tiene raíces en la profundidad de tu confianza en el Padre que cuida de ti mientras duermes. Hay algo más que quiero decirte y que pocas veces se dice en los mensajes sobre descanso espiritual. Las 5 palabras que te enseñé hoy no son solo para la noche. Son para cada momento del día en que sientas que la ansiedad quiere apoderarse de tu corazón. Son para el momento en que recibes una noticia que te desestabiliza. Para cuando la situación escapa a tu control. Para cuando el miedo llega a golpear la puerta de tu mente a las 2 de la tarde, en lugar de las 2 de la mañana. En tus manos encomiendo mi espíritu. En cualquier momento, en cualquier lugar, en voz alta o en silencio. Esa transferencia de control al Padre puede hacerse en cualquier instante. Y cada vez que la haces, cada vez que de manera consciente eliges soltar el control y confiarlo a Él, estás ejerciendo uno de los actos de fe más puros y más poderosos que existen. Porque no requiere que la situación haya mejorado. No requiere que ya veas la solución. Solo requiere que confíes en quién tiene la solución, aunque todavía no la veas. Y quiero cerrarte con algo que me parece el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. El descanso genuino, la paz en la noche, el despertar renovado, no son el resultado de una técnica espiritual ni de 5 palabras repetidas mecánicamente. Son el resultado de una relación con un Padre que no duerme, que no se cansa, que no pierde de vista ni un momento de tu vida, y que se deleita más en cuidarte mientras descansas que en verte luchar agotado, intentando cargar lo que Él ya ofreció llevar. Mateo 11, 28, 30 es la invitación más hermosa que Jesús extendió jamás. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. No solo para vuestros cuerpos, para vuestras almas. Ese descanso que va más profundo que el sueño. El que sana las heridas que el día no pudo tocar. El que restaura lo que los años de carga acumulada desgastaron. El que hace que alguien se despierte un día y se dé cuenta de que algo cambió por dentro, aunque las circunstancias afuera todavía sean las mismas. Ese descanso existe. Está disponible para ti. Esta noche. Y la entrada a él son 5 palabras pronunciadas con fe desde un corazón que decide confiar. En tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de que te vayas, quiero que escribas en los comentarios esta declaración. Hoy mismo decido que Dios sea el Señor de mis noches y que su paz custodie mi descanso. Escríbela completa.
Declárala con todo el peso que tiene, porque lo que declaras antes de esta noche puede cambiar la calidad de las noches que siguen. Y ahora quiero hablarte de algo que pesa en mi corazón cada vez que publico un video como este. YouTube está reduciendo sistemáticamente el alcance de los mensajes de fe. Los videos donde la palabra de Dios se predica con profundidad y sin compromisos, donde se enseña algo que realmente transforma vidas en lugar de simplemente entretener, cada vez llegan a menos personas porque el algoritmo no los favorece. Y eso tiene un costo real. Hay personas que esta noche necesitan estas 5 palabras desesperadamente, que llevan semanas sin poder dormir, que el miedo los consume en las noches, que nadie les ha dicho que hay una manera de descansar en Dios, que no es resignación sino liberación. Y ese video no va a llegarles a menos que tú y yo hagamos algo. Cada like que le das a este video es una señal que le envías al algoritmo de que este contenido importa. Cada comentario que escribes amplía el alcance del mensaje. Cada vez que compartes este video con alguien que necesita paz en sus noches, estás siendo literalmente un instrumento de Dios para llevar su palabra a donde la necesitan. No es una metáfora. Es exactamente eso. Piénsalo así. Si esta noche alguien que lleva meses con insomnio espiritual, con ansiedad nocturna, con noches interminables de dar vueltas cargando lo que no le corresponde cargar, ve este video porque tú lo compartiste, y aprende a decir estas 5 palabras con fe, y por primera vez en mucho tiempo duerme con paz. ¿Cuánto vale eso? Para esa persona, vale todo. Y tú puedes ser el puente entre ese mensaje y esa persona ahora mismo. Si no estás suscrito todavía, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal existe para que la palabra de Dios llegue en el momento exacto en que alguien la necesita. Para que la persona que está a punto de rendirse encuentre una razón para seguir. Para que el creyente agotado encuentre el camino de vuelta al descanso que Dios diseñó para él. Eso es lo que construimos aquí juntos. Y tú eres parte de esa construcción. Padre, que cada persona que escuchó este mensaje esta noche descanse de una manera que no ha descansado en mucho tiempo. Que las 5 palabras que escucharon hoy sean la llave que abre la puerta a tu paz en sus noches. Que cuando cierren los ojos esta noche, sientan tu presencia cubriéndolos, custodiando su sueño, trabajando en las profundidades de su ser mientras descansan en ti. Que amanezcan renovados, fortalecidos, con la certeza de que tú velaste sobre ellos toda la noche. Y que esa experiencia de descanso real, genuino, sobrenatural, sea el comienzo de una transformación que se extienda a cada área de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.